Buenos días, queridos amigos. Estamos saliendo al aire desde Tampa. En esta ocasión no vamos a salir en exteriores, producto de las características del tema que vamos a debatir. Hoy tenemos muchas razones para conversar en nuestro programa sobre las medidas que acaba de dictar el señor Maduro desde el punto de vista económico y la gravedad de sus consecuencias, que van a impactar con una gran severidad a la economía venezolana y lo que queda de la actividad, pudiéramos decir, productiva, de la actividad de servicio y de la actividad de la vida en sociedad en general. Bajo estos aspectos vamos a tener un programa hoy que vamos a estar grabando de forma continuada, producto de que en sesiones anteriores siempre dividíamos el programa en dos aspectos para no saturar la información, para no provocar en este caso que se dilatara mucho la exposición. En este caso sí vamos a tener que hacerlo, dada la trascendencia del tema que en el día de hoy vamos a estar conversando. Este trabajo, que está dirigido a analizar todas las medidas económicas bajo el nombre de la recognición monetaria, como lo ha identificado el señor Nicolás Maduro, y algo que se le añade precisamente a partir de la posición que han fijado un grupo de economistas importantes venezolanos, un grupo de aspectos que están recogidos también en la Escuela Venezolana de Economía, un grupo de aspectos también que han sido defendidos magistralmente por la Academia de Ciencias Económicas y Sociales de Venezuela, para dar a conocer al mundo y a la sociedad venezolana realmente la naturaleza e impacto de estas medidas. En el día de hoy vamos a examinar vamos a mostrar el escenario actual en que vive Venezuela para los que vivimos fuera del país, para que podamos tener una imagen bastante fidedigna de lo que sucede dentro de la economía y dentro de la sociedad venezolana. Vamos a responder la pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, porque esta probablemente es una de las razones que usted pudiera tener para decir, bueno, ¿y qué pasó si no conoce a Venezuela o se lleva mucho tiempo fuera del país? Ahí vamos a dar una breve explicación de cómo llegamos hasta aquí a partir de profesores que han intervenido en las redes sociales. Fundamentalmente nos referimos al profesor y economista José Guerra y nos referimos también al profesor y economista Ochoa. Vamos a trabajar sobre tres aspectos o tres indicadores importantes tomados del mismo Banco Central de Venezuela, un poco que para ilustrar a través del contexto que venía sucediendo en la economía venezolana. Vamos también a trabajar las bases de la escasez a partir de algunas investigaciones que se han hecho y sobre todo vamos a darle continuidad al libro Venezuela, el silencio de la razón. Hoy tenemos, como decía, muchas razones para romper ese silencio y para poderlo dirigir a toda Venezuela y a toda la comunidad internacional. Vamos a revisar también algunos diarios impresos regionales donde se venían plasmando la voz de diferentes personalidades, dando alertas oportunas para que se rectificara el rumbo de las políticas económicas venezolanas. Vamos a tratar algo también de la hiperinflación, vamos a analizar brevemente las causas del fracaso del modelo, vamos a darle lectura a la Carta Abierta de la Nación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y vamos a entrar a analizar el impacto de la reconversión monetaria y la devaluación dentro de Venezuela. Para comenzar, ustedes ahora en estos momentos están viendo en su pantalla una foto que le ha dado la vuelta al mundo. Nos referimos en este caso al prestigioso diario español ABC, titulado "No es la guerra de Siria, es Venezuela". Y en esta precisamente portada se recoge algo que nosotros hemos visto junto a los economistas venezolanos y a la Escuela Económica Venezolana, que el escenario actual puede ser calificado de crítico y extremo. Y esta foto fue tomada o subida o impresa en el periódico y distribuida el 22 de agosto del año 2018. Dentro de este excelente trabajo periodístico se recoge que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como ustedes lo podrán ver, para los refugiados registró más de 130.000 solicitudes de asilo de venezolanos tan solo en los primeros 7 meses del 2018, lo que representa un 20% más que todo el 2017. Esto nos da una idea bastante aproximada de lo que realmente está sucediendo, del éxodo de los venezolanos, tratando de escapar, tratando de huir de la gravedad de la situación económica por la crisis de grandes proporciones que está padeciendo la economía, la sociedad y la política venezolana, y hoy por hoy se han traducido en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de Venezuela. La pregunta que nos podemos formular, bueno, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Bueno, en primer lugar, hay algunos aspectos
que hablan precisamente del crecimiento de la deuda a partir del boom petrolero de los años 70, el aumento y la recaudación de los gastos del gobierno, que una combinación de todos estos factores trajo como consecuencia la devaluación de la moneda en el año 1983 y el crecimiento de las espirales inflacionarias que ya comenzaban a aflorar en la economía venezolana, se comenzaban a mostrar. También dentro de las políticas que se llevaron a cabo en ese momento para frenar los efectos estructurales de la crisis, se aplicaron los controles de cambio y los controles de precios. Hay dos momentos importantes: un momento donde se fija el control de cambio y el control de precios, y un segundo momento donde se decide liberar los precios y la eliminación del control de cambio, lo que a juicio de muchos de los economistas generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos. O sea, fue un impacto fuerte en los sectores más bajos de la población. Cuando digo más bajo, nos referimos desde el punto de vista económico a sus ingresos y a su calidad de vida. El aumento del precio de la gasolina y del transporte público, que generó el famoso Caracazo en el año 1989, que le mostraba precisamente a la sociedad venezolana que la crisis económica no había sido sacada en toda su potencialidad y que realmente había un descontento sobre las políticas macroeconómicas que tenían un impacto en la economía familiar del venezolano. A esto tenemos que sumarle los dos intentos de golpe de Estado del año 1992 y la llegada al poder del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Una vez que se llega al poder, y creo que es una decisión importante, en vez de rectificarse las políticas en la dirección de poder alinear con todos los países exitosos en materia económica en el mundo, que han logrado crecimientos económicos sostenidos, que han logrado elevar la calidad de vida, que han logrado elevar la calidad de sus servicios, que han elevado las estructuras en todos sus niveles de producción, realmente se decidió importar e imponer el modelo cubano. Este modelo cubano que ha sido reconocido incluso por el comandante Fidel como que no funciona para los cubanos, para nosotros los cubanos, tampoco ha funcionado ni funcionará para los hermanos venezolanos. Realmente decidieron importar un modelo fracasado, decidieron aplicar políticas fracasadas e inspirarse en el fracaso del modelo cubano. Para esto, desde el punto de vista legislativo, otro de los aspectos importantes es la Constitución por el Plan de la Patria, que ha sido denunciado también por el Colegio Nacional de Juristas o de Abogados venezolanos. Llegado a esta situación, está también la legislación en el orden económico, político y social vía decretos presidenciales, con los cuales se fue cercenando gran parte de la base legislativa que necesita la economía para que se pueda liberar, para que se pueda generar, para que se pueda desarrollar y consolidar. A esto se sumaron la intervención en el control del Estado, los agentes económicos, políticas públicas para liquidar al sector privado, al declararse prácticamente que el sector privado pasó a ser parte de los enemigos del proceso revolucionario, cuando realmente desde el punto de vista económico, si usted libera, o sea, si usted culpa a la empresa privada de los problemas, está culpando a un sector importante y a la vez está generando una política de sanciones hacia ese sector que van a desestimular la base económica y la actividad económica de Venezuela. La sustitución de las producciones por las importaciones se convirtió en un gran negocio. Importar en vez de producir, con las consecuencias negativas que eso recae sobre la actividad económica del país, y la destrucción de la producción nacional. A grandes rasgos, estas son las principales causas que han sido identificadas por diferentes académicos, por diferentes investigadores. De la misma forma, vamos a mostrar ahora tres herramientas importantes para esclarecer la característica fundamentalmente de la situación económica del país. Para ello vamos a tomar la misma fuente que tiene el gobierno, en este caso de Venezuela, que es el Banco Central de Venezuela, como ente rector de las políticas públicas monetarias. Y vamos a seleccionar como primer cuadro que ustedes van a ver en sus pantallas, es la balanza de pago. La balanza de pago es el registro de todas las transacciones monetarias producidas entre Venezuela con el resto del mundo. Aquí hay dos periodos importantes en los cuales se está haciendo el análisis. Estamos analizando el tercer trimestre del año 2014 y el tercer trimestre del año 2015. Estas, aunque son cifras que están desactualizadas, hay una tendencia a no publicar dichas cifras o a no publicar cifras de la actividad económica, y esta práctica trae como consigo que no se pueda disponer de una información actualizada para poder mostrar esta situación. Aquí lo que estamos viendo es que las exportaciones precisamente caen de 18.000 millones en el tercer trimestre del 2014
a prácticamente 8.000 millones, o sea, la caída de las exportaciones fue muy grande y el crecimiento de las importaciones también fue un poquito en este sentido desmedido, o sea, fue un crecimiento importante, lo que evidencia de que el país estaba importando más que lo que estaba exportando, por eso que estos indicadores tienen precisamente el signo negativo, porque la relación de la balanza en este caso estaba arrojando esa diferencia importante. Otro de los aspectos que queremos ilustrar a ustedes es la tasa de variación del Producto Interno Bruto, o sea, el Producto Interno Bruto, de acuerdo a la teoría económica o a la macroeconomía, es la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, como ustedes están viendo en la lámina, elaborados dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras, pero enmarcados dentro de Venezuela, y que se registran en un periodo de tiempo. En este caso, esta tasa de variación se está realizando trimestralmente. Si nosotros vemos el periodo comprendido del tercer trimestre del 2012 al tercer trimestre del 2015, de acuerdo a las cifras que ha reconocido el Banco Central de Venezuela, se puede ver que a partir del primer semestre del 2014 ya se apreciaba que la tasa había adquirido un valor negativo, es decir, ya se comenzaba a ver una caída importante de la actividad económica, y esta caída importante de la actividad económica también trae una caída del consumo, una caída de la inversión frente a un crecimiento sostenido del gasto público del gobierno y a una disminución importante de las exportaciones. Esto trajo como consecuencia que a partir ya del primer trimestre del 2014 y durante todos estos años ya se apreciara con más facilidad la recesión de la economía venezolana. Otro de los aspectos finales dentro de estos indicadores que hemos seleccionado es el índice de precio al consumidor, por cuanto mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, o sea, cuánto pagan los consumidores por los productos básicos de primera necesidad que han sido y se reflejan en la canasta, y que es un indicador fidedigno de la inflación. Si ustedes pueden ver, a partir del año 2013 comienza a haber un crecimiento importante en este índice, y en el año 2015 ya es un crecimiento desmesurado que se viene incrementando año por año. O sea, se traduce en la cotidianidad de la vida que usted cada vez va a tener menos recursos financieros para poder adquirir los mismos bienes que usted necesita. Por lo tanto, tiene dos caminos: o incrementa su masa financiera a través de sus ingresos, o tiene que renunciar a parte importante del consumo, que es lo que ha sucedido fundamentalmente en la sociedad venezolana. Otro de los aspectos importantes dentro de los procesos inflacionarios está relacionado con la escasez, que es uno de los indicadores que impacta directamente sobre el consumo de la población. Y en este aspecto hay tres elementos importantes que ha dado al traste con la escasez en Venezuela. O sea que consideramos que son los tres elementos que más influyen en el proceso de escasez de los bienes y servicios de primera necesidad. El control de cambio, como ya han explicado un grupo de economistas, los controles de precios y las expropiaciones. O sea, estos tres elementos combinados realmente han generado estos procesos de escasez. Lamentablemente el gobierno en este sentido ha tomado políticas erráticas, porque no se trata de obligar a que el producto a través del uso de la fuerza aparezca en los mercados, sino de generar incentivos económicos hacia la propiedad privada, hacia los propietarios individuales, hacia la base económica, hacia los productores, y tratar de rescatar la producción para poder acceder a una mayor oferta y sobre esta base satisfacer mejor la demanda. Otro aspecto importante desde el punto de vista internacional está dado por el Fondo Monetario Internacional. O sea, ya en el año 2014, cuando se empezaron a dar las protestas a partir del 12F, como se recoge en la historia de Venezuela, se puede apreciar con claridad que ya el Fondo Monetario Internacional, en un artículo publicado en el Carabobeño, tratado y contenido en el libro El Silencio de la Razón, el 27 de marzo del 2014, llaman a Venezuela a cambiar con urgencia la política económica. Y también la posición del general John Kerry, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, cuando el 14 de marzo del 2014 denunció y alertó al mundo de que Venezuela irá a una catástrofe económica y democrática, como desgraciadamente se ha podido mostrar o se ha podido apreciar con la foto inicial del ABC, pero con la realidad que viven los venezolanos dentro de su país. Vamos a revisar algunas opiniones
de los líderes del gobierno venezolano que salieron a la luz a partir del 25 de enero del 2016 y que fijan posiciones de cómo ellos precisamente perciben el resultado de sus políticas públicas. El señor Nicolás Maduro reconoció el 9 de abril del 2016 que en Venezuela no hay hambre, según sus propias palabras. Pasamos un momento difícil, pero el pueblo tiene acceso a sus bienes. La señora Daisy Rodríguez, que el 5 de mayo del 2016 era ministra de Relaciones Exteriores, según sus propias palabras, ella expresó que Venezuela ha importado productos como para alimentar a 3 países. También en este caso, el señor Aristóbulo Isturi, que fue en ese momento vicepresidente de la República, el 16 de junio del año 2006, argumentaba que esto no tiene que ver con la política, menos con la democracia y mucho menos con el hambre, o sea, la realidad de lo que viven los venezolanos. Y el señor Freddy Bernal, el coordinador de los CLAC, de la famosa bolsa o de las famosas cajas de comida, él exponía lo siguiente, que la primera tarea es enfrentar el contraataque de esa guerra económica y evitar que nos tumben. Como ustedes pueden ver a través de estas 3 reflexiones, pudiéramos citar más que ustedes la están viendo en la pantalla, refleja la diferencia que hay en Venezuela entre la realidad y la ficción. La realidad que viven los venezolanos y la ficción que tratan de mostrar su gobernante a la comunidad económica internacional y a su propio pueblo venezolano. Dentro de todos estos aspectos ha entrado precisamente en contexto lo que se llama la hiperinflación, y respecto a la corrupción que genera este tipo de intervención del Estado, el señor profesor Orlando Ochoa explica lo siguiente. La corrupción que generan los controles no es una corrupción pequeña, es gigantesca, porque los burócratas que manejan las palancas económicas tienen acceso directo a manejar contratos de miles de millones de dólares, y la corrupción se convierte prácticamente en una industria sin chimeneas. Importante que incorporemos a la sociedad una mayor propuesta de contenido económico, una mayor propuesta de contenido social, desde el punto de vista de producir para poder distribuir, desde el punto de vista de estimular el crecimiento para generar empleo, desde el punto de vista de replantearse la situación económica del país, reconociendo la crisis actual para poder menguar los efectos desastrosos que tienen en la población. Uno de ellos, y es el más fuerte de todos, es la hiperinflación. Y precisamente desde este punto de vista, bueno, la reducción del gasto público vía presupuesto nacional realmente no se ha podido materializar. Y para mayor deterioro de todo esto, bueno, vamos a ver ahorita algunos de los elementos importantes realmente que dan al traste con todo esto, que son pudiéramos decir ya el desconocimiento casi total de la Constitución y del régimen económico aprobado por la Constitución venezolana. Vamos entonces a pasar a la Carta Abierta de la Nación. Déjenme decirle que la Academia Económica, la Academia de Ciencias Económicas y Sociales de Venezuela, a partir de mayo del 2016 fijó posición con toda la situación económica del país, ya con los niveles de crisis humanitaria producto de la gravedad de la crisis económica que se estaba ya materializando en un nivel bastante importante y que estaba impactando y menguando la poca capacidad adquisitiva del bolsillo del venezolano. Ellos establecieron una serie de aspectos importantes que ustedes pueden ver en la lámina que se les está presentando ahora, donde todo esto que se está generando o se está incurriendo en ello tiene un efecto negativo en la población, porque lo que conlleva es aumentar el empobrecimiento creciente de la población. Nos estamos refiriendo al aceleramiento de la inflación, al desabastecimiento, al deterioro de los servicios públicos y caída sostenida de la producción. Ahora, si nosotros vamos a entrar en las premisas estratégicas del gobierno para paliar la crisis a partir de marzo del 2016, con su famoso eslogan, los 14 motores para el desarrollo económico, nosotros vamos a ver que esta estrategia para el desarrollo económico, y digo desarrollo económico entre comillas porque estoy usando las palabras textuales del gobierno, se basa en 3 aspectos importantes que a la vez constituyen la base de toda su estrategia: la guerra económica, el colapso definitivo del modelo rentista petrolero y el impulso de nuevos modelos productivos. Si ustedes pueden ver, estos aspectos quedan directamente en la retórica. La guerra económica realmente no existe. El colapso del modelo rentista definitivo del petróleo, el colapso definitivo del modelo rentista petrolero, aunque nosotros lo hemos podido observar, realmente ahora están tomando de la reconvención monetaria, están fijando el precio del dólar por un barril de petróleo.
y el impulso de un nuevo modelo productivo que, si realmente no se reestructuran las bases de la economía y se logra atender la crisis estructural que está sufriendo en este caso Venezuela, pues evidentemente que va a ser prácticamente imposible tratar la crisis. Vamos a entrar entonces en el último aspecto de nuestro trabajo bajo el título de la reconversión monetaria, por cuanto ha sido el principal elemento que ha tenido en cuenta el gobierno para fundamentar su nueva política económica o la continuidad de su política económica. En la reconversión monetaria destaca la suspensión o la eliminación de 5 ceros a la moneda nacional. Por lo tanto, se añade en este caso un nuevo cono monetario. El cono monetario de la denominación de los billetes anteriores queda derogado, y a partir de ahora el nuevo cono monetario lo que hace es sustraerle los 5 ceros directamente a esta moneda. El anclaje de la moneda al petrodólar, que en este caso sería un barril de petróleo, una tasa única de cambio, que aquí esto también es contradictorio, el aumento del precio de la gasolina, el aumento de los salarios, el aumento de IVA de un 12 a un 16%, y todo esto trae como consigo una mega devaluación. Si nosotros resumimos la conversión monetaria, la podemos resumir de la siguiente forma: se va a pagar nuevos impuestos, se va a pagar un impuesto al valor añadido, que es el impuesto que se le aplica a todas las redes de producción y servicios, y usted va a pagar también en este caso, en estos impuestos va a pagar un 4% más o 4 puntos más. Y también el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se van a desarrollar en el orden del 2%. El aumento de los salarios, que queda fijado el salario mínimo a 180 millones o a 1.800 bolívares soberanos. 180 millones con la moneda anterior, que se denominaba bolívar fuerte, y 1.800 bolívares a la nueva moneda que se le llama bolívar, o el gobierno le ha llamado bolívar soberano. El aumento del precio de la gasolina, la entrada al mercado del nuevo cono monetario con 8 billetes y 2 monedas. O sea, van a entrar billetes de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, 200 y 500 bolívares, y 2 monedas de 1 bolívar y de 50 céntimos. Para que usted vea la distorsión que hay en todo esto, una moneda de 1 bolívar equivaldría a 100.000 bolívares desde el punto de vista de los bolívares fuertes, si nosotros le quitamos en este caso los 5 ceros, y la eliminación de los 5 ceros a la moneda. Vamos a ver un momentico y a detenernos algo que se puede prestar un poco a confusión, que es la equivalencia del bolívar al petrodólar y al anclaje del petrodólar. Ahí en sus pantallas ustedes están viendo la lámina que titulada equivalencia del petrodólar. Aquí estamos mostrando que un petro, a partir de lo que fijó el presidente, sería igual a 60 dólares. O sea, sería el precio fijado a un barril de petróleo venezolano. Hoy por hoy, el precio del petróleo venezolano en el mercado internacional se está cotizando por encima de los 60. Primera pregunta: ¿qué hará cuando baje de 60? Si va a bajar de 60. Y un petro se fija en 3.600 bolívares soberanos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos: ¿cuánto se paga en bolívares fuertes y soberanos por $1? Si usted divide 3.600 bolívares soberanos entre 60 dólares, que equivale a un petro, que sería la equivalencia con los dólares, usted está hablando, o sea, está devaluando considerablemente la moneda, porque usted está llevando prácticamente ese mismo dólar con la moneda anterior a 6 millones. O sea, usted hace este análisis y dice, bueno, 3.600 bolívares soberanos, que era lo que fijó el gobierno por un petrodólar, que es la principal unidad de medida para ver el valor nominal de la moneda, y un petro, equivale a 60 dólares, estaríamos hablando entonces, dividiendo 3.600 entre 60, sacando una cuenta muy elemental, estaríamos hablando de 6 millones de bolívares de los anteriores. Ahora, vamos a hacer un análisis de la variación del salario mínimo nacional para ver el impacto que tiene en uno de los indicadores de vida más importantes, que es el ingreso de los trabajadores vía salario mínimo nacional. Si analizamos el periodo del 89 al 97, realmente la variación del 97 con respecto al 89 creció 18,7 veces, al fijar su salario mínimo nacional en 75.000 bolívares en el año 97 con respecto a 4.000 en el año 89. Si analizamos la variación del 2000 con respecto al año 2006, este creció 3.62 veces, de un salario mínimo nacional fijado en 521.330 a un salario mínimo nacional en el año 2000 de 144.000. Ahora, del 2013 al 2018, realmente crece, llama la atención,
132 veces. O sea, el periodo de gobierno de Maduro, del 2013 al 2018, crece 132,11 veces. Por cuanto se fijaba el salario mínimo nacional en 392.646 bolívares fuertes y de un salario mínimo fijado en el año 2013 de 2.972,99. Ahora, si nosotros analizamos la reconversión monetaria, analizamos el impacto que tiene el nuevo aumento del salario, tendríamos que dividir 180 millones entre 392.646 bolívares fuertes para tener una misma equivalencia a la moneda, o sea, para que haya una proporcionalidad en el análisis. En este caso, de agosto del 2018 a marzo del 2018 crece 458,5 veces, Es decir, prácticamente 6 meses. La reconversión monetaria lo que ha hecho es quitarle 5 ceros a la moneda, pero desde el punto de vista del valor de compra de esa moneda se ha reducido considerablemente. Vamos a hablar un poco en términos más populares, más sociales, para entender un poco más la reconversión monetaria. Vamos a mostrar la lámina siguiente, donde hemos querido poner un ejemplo muy concreto, que es la compra de una Coca-Cola de 2 litros. O sea, estamos hablando de la Coca-Cola grande de 2 litros, que tiene una gran preferencia en el consumo de Venezuela y una gran aceptación por parte de la población. En este caso tenemos una factura que se emitió en el estado Zulia, y esta factura que se emitió en el estado Zulia se emitió el 18 de agosto, o sea, 2 días antes de que entrara en vigencia la nueva reconversión monetaria. Si el precio que tenemos aquí directamente en la factura de 19.196.458 bolívares fuertes, y estos bolívares fuertes nosotros los llevamos a los nuevos bolívares soberanos, estamos pagando, o este señor pagó 191 bolívares soberanos. O sea, ustedes pueden ver que si el salario mínimo nacional se fija en 180 millones, cuando nosotros hagamos la siguiente operación muy sencilla, usted divide 1.800 bolívares soberanos entre 191 bolívares soberanos por cada botella de refresco, usted puede realmente comprar 9.4 refrescos. O sea, si queremos ver en este caso cuántos refrescos usted puede comprar a partir del nuevo poder de compra fijado en esta moneda, tendría que hacer una cuenta muy sencilla. Usted divide 1.800 entre 191 y precisamente va a obtener 9.4 refrescos. Es decir, este precio de 2 días antes de la reconversión monetaria ya está mostrando el poco nivel o la poca capacidad de pago de esta moneda, pues solamente podría comprar 9,4 refrescos. Si a esto le añadimos el 16% del valor agregado como impuesto, realmente estaríamos hablando de 221 bolívares soberanos que usted debía pagar para adquirir solamente 8 refrescos. O sea que prácticamente el salario mínimo nacional prácticamente se le fuma directamente de la mano. No obstante, el gobierno está trabajando en nuevas medidas económicas que todavía no se han sincerado en la economía, pero que ya sabemos cuáles son las magnitudes de esas medidas. Más controles, más precios fijados, más techo para todos estos aspectos. Los que hemos tenido la posibilidad de estudiar un poco la economía venezolana y de oír los criterios de nuestros colegas en el mundo, estamos precisamente consternados con este nuevo plan económico, con esta nueva reconversión monetaria, por cuanto no se están cambiando no se están atenuando las causas que nos han llevado hasta aquí, sino se están tratando de mitigar los efectos que van tarde o temprano a tener un mayor estrago en la población venezolana y que va a convertir a Venezuela en una población muy pobre, lo digo con el mayor respeto y la mayor consideración. ¿Hacia dónde se dirigen las medidas de Venezuela? Bueno, podemos ver 2 escenarios finales. Un escenario, el gobierno no sabe qué hacer y está tratando de paliar la deuda, está tratando de paliar el efecto de la economía a través de un grupo de aspectos que lejos de resolverla van a hacer que reciba mucha más combustión la hiperinflación y se acentúen más los problemas de los venezolanos. Un segundo escenario, el gobierno sabe perfectamente que está llevando a la sociedad a su destrucción total, por cuando eso plantea la tesis de construir desde cero el socialismo venezolano, y sobre esta base deciden destruir y tomar lo poco que queda de la empresa privada, lo poco que queda parado en la actividad económica, para desde cero lanzar precisamente su plan de reconstrucción nacional en base al socialismo y a partir de ahí cerrar la jaula eficiente. La jaula eficiente, que es el modelo en síntesis cubano aplicado en Venezuela, es lo que se conoce y lo que nosotros en el libro
llamamos el proceso de la cubanización de la sociedad, para que se comprenda a grandes rasgos precisamente este aspecto. Ojalá que se pueda rectificar. Estoy convencido de que de no rectificar el gobierno inexorablemente va a caer por el mismo peso que cayó la Unión Soviética, por el mismo peso que cayó el sistema económico del socialismo mundial, porque es inviable desde el punto de vista económico. Y sobre este aspecto tengo la certeza de que más tarde o más temprano se abrirá la libertad para todos los hermanos venezolanos, y que eso va a tener un impacto en nuestra economía cubana y va a hacer que tengamos que entrar en un grupo de reformas mucho más importante, y sobre esa base tengamos que disfrutar una mayor calidad de vida. Espero que las razones que hemos puesto en el programa hayan sido del agrado. Disculpen si hemos tenido que introducir algunos elementos técnicos, pero que son muy básicos y son muy importantes para poder graficar el contexto económico y algunos elementos que no se pueden distorsionar de su contexto. Y finalmente, darle las gracias a cada uno de ustedes por la receptividad que tiene nuestro canal en muchos países, y sobre todo en que cada uno de ustedes se convierta en un portavoz de esto que nosotros estamos hoy poniendo en función de las redes. Hasta aquí nos despedimos, les deseamos a todos que tengan dentro de todo esto un feliz día. Dios bendiga a Venezuela, y recuerde siempre, usted podrá estar en bien o en mal, pero siempre va a encontrar una razón para conversar con nosotros. Hasta la próxima.